esta hora nos acompaña en estudio el economista César Villalona, con quien hablaremos sobre la iniciativa del candidato Hugo Martínez sobre las revisiones al salario mínimo. César, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Y bienvenido. Hay que tomar en contexto, antes de esta escalada importante que se le da al salario mínimo, de fijarse en algunos sectores como el sector de producción en $300, usted me corrige si estoy dando mal el dato, y también revisiones en otros sectores que han dado una dignificación al trabajador, no la necesaria, pero sí por lo menos una estandarización un poco más acorde a los gastos de nuestro país. También hay que tomar en cuenta que el dinamismo económico sigue año con año y que esto debe revisarse. Según me explicaba fuera de cámaras, la posibilidad de 3 años no es que cada 3 años esté obligado los distintos sectores que son los encargados de revisar el salario mínimo a hacerlo, sino que da la posibilidad de hacerlo 1 año, a 2 años y que no pase de 3 años. ¿Por qué no me cuenta un poco de cómo se fija el salario mínimo y qué instituciones son las que están involucradas en esto? Bueno, en el país tenemos 4 salarios mínimos. Uno es el que se fija para las personas que trabajan en el sector público. Ese está en $300, lo determina la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa decide el aumento en el sector público. Hay otro salario mínimo que está se fija en el sector construcción, pero por contrato colectivo. Ya hay un contrato y la gente que trabaja en ese sector, que es una cantidad grande de más de 100.000, lo fijan de acuerdo a ese contrato. Y hay otros salarios mínimos, 2, el del campo y el de la ciudad, que lo determina el Consejo Nacional del Salario Mínimo, que es una instancia tripartita integrada por 3 personas del gobierno, más 3 suplentes, 2 del sector privado, de la ANED, y 2 suplentes, y 2 del sector laboral y 2 suplentes. Son 14, pero 7 tienen derecho al voto. Entonces, en este Consejo del Salario Mínimo se fijan los salarios en el sector privado, no en el sector público ni en construcción, sino en el privado. Y ahí hay 2 salarios para el campo, uno de $203 para algunas actividades y otro de 224 para los beneficios de café y la corta de caña. Y en la ciudad está el de la maquila, que está en $299, y el de comercio, servicio e industria en 304. Entonces hay 3 instituciones. Hay una iniciativa que ha presentado el candidato a la presidencia del FMLN, también la candidata a la vicepresidencia Karina Sosa, Hugo Martínez, muy positiva, que consiste en modificar el Código de Trabajo para que el salario mínimo que se fije en el Consejo del Salario Mínimo, no en el Estado ni en el sector construcción, sino en este Consejo, se revise cada año. Lo que dice hoy el Código Laboral es que ese Consejo tiene hasta 3 años para revisar. Es decir, puede revisar en 1 año, puede revisar en 2 o hasta 3. Da discreción para que pasen 3 años. Y en 3 años decidir si aumenta, qué tipo de aumento. Entonces, la iniciativa que ha presentado Hugo y que ha presentado Karina consiste en modificar el código para que sea 1 año. A más tardar en 1 año la revisión. Eso es bueno, porque ya no tiene la discreción de 3 años, sino que lo tiene que hacer cada año, tiene que revisarlo. Y que se revise en el primer trimestre del año. ¿Por qué en el primer trimestre? Porque en el año anterior, digamos, supongamos el año que viene, este año, cuando termine, sabremos cuál fue la inflación, cuál fue el encarecimiento de la canasta básica, el costo de la vida, cómo evolucionó. Entonces podemos tomar una decisión en el primer trimestre, si existiera esa posibilidad, o esa obligación, mejor dicho. Antes tiene que pasar por una reforma. Correcto, hay que reformar el código. Entonces, para que sea anual. Entonces, no esperar 3 años para hacer un aumento, porque el salario se deteriora mucho con el alza de precios, con la inflación, con el encarecimiento de la canasta básica, de los servicios, etc. Entonces es mejor tener un criterio ya anual. ¿Cuál es la inflación? La inflación del 2018 fue tal, entonces en el 2019, en el primer trimestre, podemos decidir un aumento. Antes, César, ¿qué pasaba? Es importante que la población salvadoreña reconozca, o más bien refrescarle la memoria a la población salvadoreña sobre estos procesos al interior del Consejo del Salario Mínimo. ¿Qué pasaba antes? Bueno, como el código dice que puede esperar hasta 3 años, lo que hacían en los gobiernos de Arena era que pasaban 3 años, al tercer año revisaban y decidían un aumento chiquito.
o ningún aumento. Ujú. Por ejemplo, entre el año 2001 y 2006, ¿Quiénes eran estos los personeros? últimos tres años de Flores y los 2 primeros de Saca, no hubo aumento del salario mínimo en el campo. Los últimos 3 de Flores y los 3 primeros de Saca, 6 años sin aumento. ¿Sobre quién recayó esta decisión? Bueno, una decisión de 3 representantes del gobierno de Arena, Ajá. 2 de la ANE y hay 5. Y habían 2 sindicalistas vendidos a la patronal. Pero ya con estos 5 es suficiente, porque las decisiones en el Consejo se toman por 4, mínimo. Entonces 3 del gobierno y 2 de la ANE, que es lo mismo, Arena y la ANE, entonces congelaban los salarios, ¿no? Revisaban y no aumentaban. Y se daban 3 años. Entonces es mejor que por obligación sea anual, es mejor, para tomar decisiones y no esperar tanto tiempo en el deterioro del salario. Lo otro es que en Centroamérica, salvo en El Salvador, en todos los países se revisa anualmente en el Consejo del Salario Mínimo. Cada país tiene su nombre. Esta es una instancia tripartita que responde a un convenio de la OIT. Nicaragua existe, en Honduras, en Costa Rica y en Guatemala. Bien. En el caso de Costa Rica se revisa cada 6 meses. O sea, cada 6 meses hay un ajuste salarial, Muy bien. dependiendo de algunos criterios. Entonces nosotros saludamos esta iniciativa del candidato a la presidencia del FMLN, de la candidata, y ojalá que la Asamblea Legislativa modifique el Código Laboral y se apruebe esto, ¿verdad? Muy importante. Por el bien de la población trabajadora. Exactamente, muy importante que la población salvadoreña escuche y tome en cuenta las valoraciones de las fracciones que apoyan, digamos, cercanas a las elecciones presidenciales, porque pueden decir muchísimos que van a apoyar al trabajador, etcétera, etcétera, pero son frente a iniciativas como esta que se puede ver se puede ver o palpar el doble discurso de algunos partidos políticos que dicen apoyar el trabajo, el empleo, pero a la hora de votar por iniciativas como esta que benefician directamente, incluso pues, el salario mínimo, si no lo hacen, ahí tiene la población también una prueba de cómo podría ser ya gobernando. Correcto. No sé. Gracias, ya volvemos.